he definido que cada último viernes de todos los meses una persona de mi comunidad, de mi bandada, va a escoger la temática del video, así que para esta primera ocasión vamos a hablar acerca del simbolismo de salir de la jaula desde un lugar que claramente está muy distante de ser una jaula. Bueno, estamos en el Jardín Botánico, que es un espacio al que suelo venir bastante seguido, sobre todo sola. Es uno de los pocos espacios que tienen bastante silencio dentro de la ciudad, que es una ciudad muy grande, muy caótica. Me encantaría que sea bastante más grande de lo que es, pero bueno, es lo que hay dentro de un espacio tan urbanizado. Está bueno tener este tipo de lugares donde uno puede venir a distenderse un poquito y a aprovechar del color, del verde y de la viveza de la naturaleza que está siempre presente en este tipo de espacios. Vamos a hablar de salir de la jaula y para eso quiero compartirles una noticia que salí el 2021 que recuerdo que cuando la vi le saqué una captura con el celular y pensé que en algún momento iba a hablar del tema, pero no sabía bien cómo, así que resulta que esta era la manera de contarles sobre esto si es que no lo han visto. Es una noticia bastante sensible, así que voy a reproducir el video en su momento una sola vez y listo. Después les voy a dejar un par de imágenes congeladas al respecto y si quieren profundizar en el tema les voy a dejar el enlace en la descripción, pero sí es un tema que me sensibiliza, que me duele, así que lo voy a poner cortito y en base a esto vamos a hablar sobre esto del simbolismo de salir de la jaula. Primero te presento a Ina. Esta es una osita que lamentablemente tiene el trauma de haber vivido gran parte de su vida encerrada dentro de una jaula en cautiverio. Este animalito fue rescatado de un zoológico en Rumania. Había pasado 20 años de su vida encerrada dentro de esta celda, que incluso era un espacio compartido con otra osa que era su hermana, que se llama Anka. Entre ellas tenían apenas una salida de los 7 días de la semana fuera de este espacio tan pequeño y el resto del tiempo lo pasaban ahí encerradas. ¿Se imaginan? Era una salida que seguramente duraba 10 minutos y las volvían a meter a esa jaula para que pasen ahí toda la semana hasta que tengan función en el circo. De hecho, la historia se viralizó el 2021 porque el santuario Liberty, que espero estarlo diciendo bien, fue el que se encargó de difundirlo. La osita fue trasladada a este espacio y ellos aprovecharon de mostrar cuál era la condición de ella al momento de haber salido ya de este lugar. La osa atrapada ahora en una jaula imaginaria en la que todavía sigue dando vueltas, a pesar de disponer de un espacio más que suficiente para desplazarse. Y desde la cuenta de Twitter del Santuario de Osos, los representantes compartían la siguiente reflexión con el objetivo de concientizar a la población de este tipo de situaciones. Después de 20 años de cautiverio, Ina todavía está atrapada en su jaula imaginaria. Siempre que vayan a visitar un zoológico con jaulas diminutas o un circo donde actúan osos, recuerden esto, era lo que publicaba. Esta es la imagen del trauma que a veces nunca se cura y nunca se olvida, es lo que decían los representantes también de la asociación Millones de Amigos, quienes después de varios años denunciando la situación de Ina y con el apoyo de la Guardia Nacional Ambiental lograron trasladar a la osa a este santuario. Cuando Ina fue rescatada, la llevaron a este santuario donde tenía una parcela de árboles a su alrededor, donde tenía incluso una piscina, una guarida para que pueda pasar tiempo a solas. Sin embargo, los especialistas aseguraban que iba a pasar una buena cantidad de tiempo hasta que ella pueda comprender que ya no se encontraba dentro de una jaula y que incluso había la posibilidad de que jamás se recupere. Este video es del 2021, te voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, el link por si es que quieres averiguar más sobre esta noticia. Y de hecho, yo sí me puse como a buscar mucha información ahora en el 2025 para saber qué es de la vida de Ina, si es que ha logrado rehabilitarse o si es que ya no está viva, y lamentablemente no he encontrado nada de información. Lo que sí sé es que un oso que ha vivido en cautiverio, sobre todo, puede vivir entre 20 a 30 años y esperemos que esa sea la realidad para este animalito y que a pesar de haber vivido sus primeros 20 años de esta manera, ahora en el presente pueda disfrutar de una realidad completamente diferente y pueda aprovechar estos próximos 10 años para poder tener una vida distinta. Resulta que cuando un animalito vive encerrado mucho tiempo, desarrolla las llamadas estereotipias, que dentro de la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, de todos los animales, incluidos los humanos, y su relación con el medio ambiente, es que estas actividades se convierten en un patrón de repetición constante.
Son movimientos repetitivos y sin propósito, como por ejemplo caminar en círculos, lo que veíamos de la osa hace un momento. Estos patrones surgen porque el cerebro, al no tener estímulos ni libertad de acción, entra en un estado de estrés crónico y la liberación constante de cortisol afecta el hipocampo y la corteza prefrontal. Y de esta manera se limita la capacidad de aprendizaje y de adaptación. Así que el cuerpo aprende a tener siempre los mismos recorridos como una forma de liberar el estrés. Y con el tiempo, esta repetición, por supuesto, dentro del cerebro genera estos circuitos neuronales que ya son rígidos. El cerebro funciona con plasticidad y cuanto más repites una acción, más fuerte se graba la ruta neuronal. En el caso de Ina, 20 años caminando dentro de esta jaula tan pequeña, por supuesto que ha hecho que se estructuren circuitos muy rígidos dentro de su cerebro y al momento de salir, pues demora un montón para que una persona o un animalito pueda cambiar su manera de relacionarse con el entorno. Y a eso además hay que sumarle la parte emocional porque los animales, al igual que las personas, pueden desarrollar un estrés postraumático. En este caso, la sensación de encierro y miedo queda internalizada y por eso, aunque la jaula ya no existe físicamente, el cerebro de Ina sigue respondiendo como si lo estuviera. Percibe seguridad solamente en la rutina conocida y desconfía de explorar lo nuevo. Y es en ese momento que la jaula externa en realidad se convierte en una jaula interna. ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? Los seres humanos también desarrollamos estas estereotipias, sobre todo cuando vivimos etapas muy prolongadas de estrés, de limitación, de control extremo. Por ponerte un ejemplo, situaciones de abuso, también entornos restrictivos, trabajos o relaciones muy rígidas que generan patrones repetitivos de pensamiento y conductas que se vuelven automáticas. El cerebro siempre aprende a responder de la misma manera como forma de manejar la tensión y también la incertidumbre. La liberación constante de cortisol y la activación crónica del estrés afecta las mismas estructuras del cerebro que tiene también esta osita, que básicamente son el hipocampo y la corteza prefrontal, y eso obviamente que dificulta las posibilidades de aprendizaje de nuevos patrones y nuevas conductas. Y con el tiempo, estos patrones que han sido ya creados como una estructura muy rígida dentro de nuestros cerebros hacen que sigamos creyendo que solo se puede actuar dentro de los límites antiguos. Es como si nos hubiéramos hecho un mapa mental que ha quedado grabado y que tarda mucho en actualizarse. La libertad externa se traduce automáticamente en libertad interna y muchas veces seguimos atrapados en hábitos, miedos y creencias que honestamente ya no nos sirven. Así que esto de salir de la jaula no es tan sencillo, así como este animalito necesita de un tiempo de adaptación y además incluso de un soporte emocional. Los seres humanos, por supuesto que necesitamos exactamente lo mismo. El momento de salir de la jaula no es un momento mágico y maravilloso donde todo es muy lindo y muy feliz, sino que en realidad tiene mucho más que ver con un trabajo bastante largo. Ahora, ¿cuál es el grado de complejidad que yo le agregaría a nuestra vida como seres humanos? Es que creo que constantemente estamos entrando y saliendo de jaulas a lo largo de nuestra vida. De hecho, creo que es parte del trabajo que venimos a aprender a este mundo, atravesar este tipo de experiencias y entender que estamos constantemente retando a nuestra mente, a nuestra vida, a poder entrar y salir de este tipo de situaciones de encierro mental. Y honestamente, en este caso, en mi caso en particular, yo siento que estoy todavía en esta etapa del entre, ¿no? De esta etapa de adaptación donde entiendes que físicamente te has obligado a salir de una jaula donde estabas completamente cómoda, pero que va a tomar todavía un tiempo para entender que es así, y literalmente en mi caso lo que he hecho ha sido sacarme de un lugar a la fuerza, extraerme, traerme a un espacio nuevo que tiene nuevas formas de ver la vida, nuevas rutinas, nuevo todo, y honestamente sigo repitiendo patrones que no están buenos, pero que en realidad están en mi cabeza todavía como la jaula donde se encuentra esta osita. Mucho de mi discurso, muchos pensamientos que todavía rondan mi cabeza responden a una situación que ya no es la presente y es parte del camino que en este momento me está tocando recorrer. En este mes de septiembre, que todavía no arranca, recién voy a cumplir 6 meses viviendo acá, y una cosa que me ha traído mucha paz es entender que 6 meses en realidad es muy poco tiempo. Cuando eres joven, cuando estás, qué sé yo, en el colegio, ves el tiempo pasar lentísimo. Un año significa un montón, pasan muchísimas cosas. A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que el tiempo en realidad se va comprimiendo, y en esta etapa de mi vida creo que veo un año de una manera muy corta, muy breve.
así que entiendo que 6 meses es muy poquito tiempo y eso está bueno, sobre todo en esta etapa de adaptación. Y también tomando en cuenta experiencias importantes, como por ejemplo la que hemos tenido todos el 2020, donde literalmente hemos visto un año rarísimo, todos hemos vivido cambios muy grandes en un momento importante que ha sido el año de la pandemia, que nos ha mostrado nuestra realidad desde diferentes puntos de vista, y creo que esa es igual una experiencia buena, ¿no? Porque en el momento en el que ha llegado el 2020 yo dije, ok, este año yo no lo voy a contar, no lo voy a contar como un año válido en mi vida, y se acabó. Y ver eso desde ese punto de vista, tener esa experiencia, creo que ha sido súper saludable para que en este momento, 5 años después, diga, ok, estos 6 meses son 6 meses de adaptación, sobre todo de adaptación aquí dentro de mi cabeza, ni siquiera con lo que sucede en la vida real, entre los papeles, cambiar de lugar, acostumbrarse a la moneda, asustarse por el espacio de las cosas, por cómo vas a manejar tu economía, por tantos detalles pequeños de los que ya les he contado en el primer video que tengo acá en mi canal. Creo que en realidad es más interesante verlo de esa manera y que de alguna forma es incluso más amigable con mi osa interna acostumbrándose a estar en otro espacio diferente a su jaula anterior. ¿Cuál es la enorme diferencia que reconozco entre los animales y nosotros como seres humanos? Es que nosotros sí tenemos la capacidad de entender que estamos dentro de una jaula de una manera mucho más eficiente e incluso de rescatarnos de esa jaula, porque la indefensión que tienen los animales gigante es que sí o sí necesitan que nosotros, como la especie que tristemente domina este mundo de una manera tan dura, tengamos que ir a abrir la jaula y rescatarlos. Sin embargo, en nuestro caso sí tenemos la posibilidad de nosotros, con nuestros propios medios, hacer el esfuerzo de abrir nuestras propias jaulas. Y ojo, esto es súper importante, no todas las jaulas necesariamente son rígidas, frías, lúgubres, malas. Hay muchas jaulas que son de cristal, lugares donde en realidad uno desea quedarse por comodidad, por estabilidad, y dentro de todo eso no tiene absolutamente nada de malo, y creo que no se puede juzgar a una persona por no querer salir de su jaula. Es parte del ejercicio que ahora estoy haciendo en este presente, no juzgar a las personas por sus decisiones, porque realmente nadie puede ponerse en los zapatos de otra persona. Uno no puede decir cómo debería ser la vida de otra persona y por qué está tomando las decisiones que está tomando. Así que si una persona quiere quedarse dentro de su jaula porque es cómoda, está bien, no hay absolutamente ningún problema con eso. Una persona, por ejemplo, puede encontrar seguridad o puede tener un anhelo muy grande, una necesidad muy grande de estabilidad, y por esa razón decidir quedarse dentro de un solo espacio que para otros puede simbolizar una jaula. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que sí se le quita al cerebro es la posibilidad de trabajar su neuroplasticidad, de aprender, de vivir otro tipo de experiencias. Entonces, en ese sentido, creo que desde mi punto de vista, parte de la experiencia de vivir es eso, ir saliendo constantemente de tus infinitas jaulas y darle a tu cerebro otro tipo de retos y de entretenimiento para que tenga más experiencias que contar finalmente al momento de dejar esta vida. Yo tengo un amigo que actualmente ya no está físicamente en este plano, se llama Bernardo Antelo, es una persona muy importante para mí, ha grabado mi segundo disco, ha sido mi baterista durante una buena temporada, y recuerdo que ya en la última etapa de él en este tránsito de vida hablábamos mucho acerca de libros, de cosas, y obviamente él tenía una lucidez que caracteriza mucho a las personas que están con alguna enfermedad terminal o que están con cáncer. Entonces su punto de vista sobre la vida es un poco más interesante, y en una de esas muchas oportunidades yo le decía que tenía ganas de irme del país, de tener otro tipo de experiencias, de vivir en otro lugar, y él me escuchaba y una vez me dijo una frase que me quedó para siempre. Es una frase de Carl Jung que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y él me explicaba que desde su punto de vista esta frase tenía que ver con la siguiente analogía: tú puedes salir de tu país y puedes soñar con que te vas a ir a un lugar completamente diferente, muy lindo, lleno de oportunidades, con mejor economía, con una industria desarrollada en el área de tu interés, en mi caso por ejemplo la música. Pero si tú sigues llevando contigo tu carencia mental y tus limitaciones mentales, no importa dónde vayas, tú vas a seguir siendo siempre la misma persona. Y es verdad, uno puede salir físicamente de un espacio, puede salir físicamente de una situación que considera de encierro, que considera una jaula, pero puede llevar consigo todas las creencias limitantes que se ha construido a lo largo de su vida y de todas maneras no encontrar absolutamente ninguna diferencia en su presente.
Y ahí es donde uno se da cuenta que es todavía mucho más importante los discursos y la percepción que tenemos sobre el mundo, que obviamente lo percibimos a través de nuestra mirada, de nuestro propio filtro, para poder disfrutar o no de la realidad, y que la jaula real en realidad es esa, la capacidad que tenemos de abrir nuestra cabeza independientemente de dónde vivamos y de las experiencias que tengamos en el exterior. Está avanzando la mañana, así que he tenido que cambiar la posición de mi cámara para que no nos llegue directamente el sol, pero volviendo al tema, es eso, tienes un camino mucho más largo cuando tienes que hacer un cambio interno que no necesariamente tiene que ver con una situación de encierro en específico, como una jaula. En mi segundo disco yo tengo una canción que se llama literalmente La Jaula, que simboliza y que de hecho escribí el momento en el que renunciaba a un trabajo que tenía el 2021, que ha sido mi primer y mi último trabajo de oficina. Y el hecho de darme cuenta de que de alguna manera yo tenía realmente la oportunidad de llevar un estilo de vida diferente, que no significaba pasar estas 8 o más horas dentro de un espacio físico, fue lo que me motivó a hacer esta canción. Sin embargo, en el videoclip yo represento otra jaula. Yo estudié Derecho, soy abogada y hasta el día de hoy cargo un poco con la limitante que creo que todavía representa para mí haber estudiado esa carrera. Para empezar, porque siento que es un fracaso importante en mi vida no haber sido valiente y reconocer que estaba haciendo algo que no me gustaba, y además no haberme planteado la posibilidad de renunciar y cambiar de carrera en su momento. Pero obviamente en su momento la creencia que tenía era que no podía abandonar algo que ya había empezado, que dentro de todo es una buena creencia, pero para que vean, mal empleada te puede llevar a sostener algo que a la larga no solo nos sirve, sino que en mi caso se siente como una especie de pérdida de tiempo. Y en el video simbolizo esto como si hubiera pasado muchísimos años y como si nunca hubiera salido de ahí, como cuestionando qué hubiera pasado si hubiera terminado resignándome a ejercer y a vivir la vida miserable que eso representaba para mí. Y me gusta mucho porque nunca termina de pasar nada realmente en ese video. No es nada más que una rutina que se repite y se repite hasta que envejezco y sigo sentada ahí, exactamente en el mismo lugar hasta el último día de mi vida. En la canción hay una partecita que dice: apaga el motor, no hace falta, y por motor me refería al corazón. Es como que me decía: apaga tu motor porque ya para qué, apaga tu corazón, esa intuición que te dice aquí no es, no entiendes, que no te late nada, que no te apasiona para nada esto que estás haciendo, que era algo que claramente sucedía en mi cuerpo durante toda mi carrera universitaria. Y luego dice: recuerda cerrar bien la jaula, que es el único lugar donde se menciona el título de la canción, como obviamente haciendo alusión a no olvidarte de encerrarte y no de darte otra posibilidad de hacer algo diferente en la vida. Y lo más duro es que efectivamente siempre tienes la puerta ahí, o sea, toda la vida, constantemente la tienes enfrente, la tienes atrás, es decir, tienes la posibilidad de levantarte del lugar donde estás, abrirla y salir, pero realmente no es una tarea para nada sencilla y está condicionada por un montón de factores en el entorno. Y este tema del entorno y de tu situación cultural igual es súper importante porque, por ejemplo, en mi caso, yo no renunciaba a mi carrera y de hecho incluso intenté ejercerla al momento de salir de la universidad, también por mi papá, que hasta el día de hoy yo sé que le afecta el hecho de que yo no me dedique a estudiar, o sea, a ejercer esa carrera. Me dice doctorita de vez en cuando, siempre que tengo un problema, siempre que tengo como un desencuentro y no sé qué hacer, le digo: pucha, ¿para qué hago? Y él me dice: pero ponte un buffet. ¿Por qué no ejerces de una vez? Yo te ayudo, si pongamos una oficina, consigamos otros abogados y hagamos eso. Y durante muchos años era una cosa que a mí me molestaba y me dolía mucho y le reclamaba un montón y discutía con él y le decía: deja de insistirme con este tema. Pero a la fecha igual lo veo de cierta manera como que es su manera de cuidarme. Entiendo también una inversión importante tener a una hija, a una persona dentro de la universidad. Uno como papá se hace muchas ilusiones, pero dentro de todo creo que tampoco una persona puede dedicar su vida al sacrificio por el sueño de sus padres, ¿entiendes? Como sacrificar tu vida personal por el sueño de alguien más, a la larga es completamente negativo. Entonces obviamente sé que es doloroso a veces tomar una decisión que ha hecho mucha ilusión incluso a otras personas, pero que a la hora de la hora no te satisface realmente, y ese en realidad es el punto más delicado y más importante, porque al final quien vive su vida propia es uno. Igual al momento de salir de mi país me he puesto a pensar
profundamente en mi familia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con mis papás? ¿Qué pasa si se enferman? ¿Qué va a pasar con mis amigos? Con todo mi entorno, pero de todas maneras decía, es que otra vez, estoy haciendo esto por mi entorno, por la manera en la que me han criado, por la forma en la que tengo que cuidar a los míos, o de verdad me voy a tomar en serio mi vida esta vez y voy a, con todo y todo, abrir la puerta para salir. Ahora, particularmente con este tema de este trabajo del que les cuento del 2021, ¿qué me pasaba? Que yo había trabajado en televisión desde antes de salir de la universidad, he hecho tele del 2013 al 2019, casi 2020, y medios de comunicación, o sea, como radio y otro tipo de experiencias, hasta el 2021, hasta antes de entrar a este trabajo que se lleva el título de La Jaula oficial. Y nada, pues el trabajo en tele es completamente diferente, porque obviamente sí tienes un tiempo en una oficina, pero gran parte del tiempo estás en un set, específicamente el set de tele, que es entretenido, o en la calle haciendo entrevistas, entonces la dinámica es mucho más bonita. Y por primera vez haber tenido este tipo de experiencia distante a las experiencias anteriores, sí me demostró que claramente no soy harina de ese costal. Y ya con la experiencia de mi carrera, ahí ya me di cuenta mucho antes, ¿no? Y eso es lo bueno de que a medida que vas avanzando en el tiempo, también tus errores te van mostrando donde claramente ya no tienes que volver a caer porque es una locura. Y ahí es que llego un día a mi casa súper enojada porque había tenido un pésimo día en el trabajo, me siento, escribo esta canción y digo, ya, ok, entendido, me tengo que ir de ahí, sí o sí. Hay un factor de inestabilidad constante al momento de salir de un espacio que representa un riesgo importante. Por ejemplo, en mi caso he tomado el enorme riesgo de agarrar todos mis ahorros, o sea, la liquidación de mi trabajo largo, haciendo tele durante muchos años, y obviamente los ahorros de este último trabajo para un buen par de cosas. Número uno, para poder financiar mi segundo álbum de estudio, sus videoclips y como todo el trabajo que ha habido detrás de eso. Y por otro lado, bueno, parte de esos ahorros están en este momento acá conmigo sosteniéndome mientras yo me establezco en este nuevo país. Entonces sí son riesgos grandes que uno toma, y a estas alturas igual me pongo a pensar, pienso mucho si es que son los correctos o no. Seguramente el tiempo lo dirá y lo tendré registrado en este canal de YouTube, y a medida que vas avanzando en el tiempo eso representa cada vez más desde mi punto de vista. No es lo mismo tomar riesgos grandes en tus 20s que en tus 30s que en tus 40s. Obviamente va cambiando la situación de vida de cada uno, pero de todas maneras creo que es válido, que es importante, y que lo más importante quizás si tú estás pensando en tomar un riesgo así grandote, de cambiar, de virar la dirección de tu vida, es procurar no compararte con tu entorno. Por ejemplo, no compararte con tus compañeros del colegio, con tus compañeros de la universidad, es decir, no tener como este punto de vista de ¿y qué hubiera pasado si hubiera seguido haciendo mi carrera normal en vez de dedicarme a ser músico? Por ejemplo, que de hecho yo tengo un amigo muy querido que es mi compañero en una banda, él de una banda muy exitosa, es bajista, muy exitosa dentro de Bolivia. Llegó a un momento de su vida donde ya tenía una familia, etcétera, y me decía, me acuerdo bien, tal vez debería haberme dedicado a hacer este trabajo, vamos a ponerle que era médico, ¿ya? Tiene otro tipo de trabajo, pero vamos a decir que era médico. Yo he salido de medicina y he visto cómo mis compañeros siguen haciendo especialidades y profundizando, mientras yo me he dedicado a tocar bajo, y yo le escuchaba y le decía, sí, pero estos tus compañeros que han hecho una especialidad y que se han metido en un internado a ser médicos hasta el fondo, no han tenido las experiencias que tú has tenido con esta banda, que ha tocado en un montón de países, que ha estado en un montón de escenarios llenos. Entonces, obviamente para otro tipo de personas que no tienen interés en lo más mínimo por esto que yo hago, por ejemplo, es obviamente ilógico pensar que le van a poner prioridad a una actividad de estas características. Sin embargo, es súper importante recordar la razón del por qué uno toma sus decisiones y por qué está haciendo lo que está haciendo, para que puedas estar en paz con eso, ¿no? Y que no te afecte a la larga. Así que en realidad así de inestable se siente y se debe sentir para toda la vida salir de una jaula durante la primera temporada. No se trata de un final feliz, no es ay qué valiente, colorín colorado, este cuento se ha acabado y vámonos todos muy contentos por la vida. No es la realidad. La realidad jamás es blanca ni negra, tiene sus matices, hay un montón que uno puede analizar cuando toma una decisión grande para su propia vida. A ver. Sí, es una youtuber. Venga, me van a saludar. Salúdenme aquí. Hola, chicos. Hola. Vamos para allá, ahora. Mira, chao. Ay, qué buena época. Y estamos todas y todos
y todos en la misma, absolutamente todas las personas de este planeta estamos atravesando esta misma situación en infinitos colores, así que eso igual está bueno para no sentirse sola ni solo, saber que hay personas que al igual que tú en este momento están pasando por una situación de cambio profundo. Hay un relato de un poeta francés que se llama Gustave Apollinaire, espero estarlo diciendo bien, que justamente tiene una historia donde hay un maestro que está con sus discípulos y les dice, salten al abismo, y ellos le responden, no, tenemos miedo. Y él nuevamente les dice, salten al abismo, les dije, y los otros van, se acercan, se lanzan y salen volando. Y creo que todos de alguna manera somos esos pajaritos que estamos al borde de un abismo decidiendo si vamos a saltar o no, y posiblemente si saltamos salimos volando o posiblemente no y terminas en el piso, pero hay una gran probabilidad de que al igual que un pájaro está listo, está en realidad preparado para tener una experiencia de ese tipo, de abrir sus alitas y volar, posiblemente nosotros estamos preparados para un montón de situaciones que ni siquiera percibimos por el hecho de que no nos animamos a saltar del abismo, y solamente haciendo una acción así de grande es que puedes enterarte en realidad de lo que eres capaz como ser humano. Yo siento que mi segundo disco era ese pajarito que acababa de abrir la jaula y de pararse en el abismo, ni siquiera de saltar, de pararse en el abismo. Y que ya empezando este 2025 he tomado la decisión de tomar un salto de fe y lanzarme. Y en este momento estoy en mi etapa de oso, creo que es mi nuevo animal preferido para este tercer disco, porque acabo de llegar a un lugar donde me siento esta osaína, una osa Joaquina, donde tengo que quedarme como encerrada todavía un cacho en mi cabeza, entendiendo qué es lo que está pasando y adaptarme con el tiempo a esta no jaula. Vamos a cerrar este video describiendo justamente el significado de la palabra santuario, que el santuario es este lugar a donde contábamos al inicio de este video la historia de esta osita, el lugar a donde la llevan para que pueda rehabilitarse, y de hecho el santuario tiene una simbología muy hermosa. Un santuario es un lugar sagrado o protegido, originalmente es un lugar que está dedicado a la adoración, donde se protege lo más sagrado. Es un refugio, es un lugar seguro. En el sentido más amplio, un santuario es una especie de espacio, un lugar donde alguien o algo está protegido, cuidado y libre de todo peligro. Por ejemplo, un santuario de animales es un lugar donde los animalitos son rescatados, cuidados y pueden vivir libres de amenazas, como ocurre con Ina. Y si Carl Jung, a quien leo mucho ahora, dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, tal vez el trabajo no está en soñar con abrir la jaula, sino con construir dentro de uno un santuario para poder despertar. Y hay una frase que me gusta mucho más de él que dice, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Así que realmente no importa mucho cuáles hayan sido las situaciones y qué tipo de cicatrices hayan dejado en nuestras vidas, está en nuestras manos elegir quiénes vamos a ser en el presente y lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Somos nosotros mismos quienes tenemos la capacidad de construir un santuario que nos permita vivir con libertad, sobre todo dentro de nuestras propias mentes. Aunque no crean, entre video y video que grabo pasa un montón de tiempo, y antes de cerrar este video me he quedado como escribiendo un poco en este cuaderno que me gusta mucho, que me lo ha regalado Deni, que es una amiga muy querida que está en La Paz, que tiene un emprendimiento que se llama Alma Artesana. De hecho, Deni ha hecho los cuadernos que fueron parte de la merch de mi segundo disco. Se los voy a dejar aquí. Ya no están disponibles, pero se los quiero mostrar porque son muy lindos. Seguramente las personas que los tienen los deben disfrutar mucho. Y ella me hizo este especial a mí, que si se fijan tiene un pajarito hermoso, es tipo un ave fénix, ¿no? Y acá tiene un pentagrama en la parte de abajo. Es hermoso. Gracias, Deni. Este es un cuaderno que utilizo mucho para escribir. Estoy escribiendo canciones aquí y, bueno, entre otras cosas que son un poquito más personales. Y acabo de escribir una que les quiero leer, súper hippie, súper cursi, pero que me gusta, porque me gusta mucho la simbología del nombre de la osita, que no me había dado cuenta con mi nombre. Así que aquí se los leo. Había una osa llamada Joaquina, que vivió 34 años en una jaula diminuta, donde su mundo era pequeño y repetitivo. Cuando fue liberada, su cerebro seguía creyendo que estaba atrapada, caminando en círculos, como si la libertad externa no bastara para liberarla internamente. Este no es solamente un problema de animales, los humanos también podemos desarrollar jaulas internas. Pero hay un camino hacia la libertad. Podemos construir un santuario interno, un espacio seguro dentro donde procesar, aprender y reconstruir para despertar y elegir ser lo que realmente queremos ser. La verdadera liberación empieza en nuestra mente, más allá de la jaula que alguna vez nos retuvo. Esta osa, que todavía está hibernando dentro de su cueva, está haciendo justamente eso,
reprogramando, construyendo su santuario mental antes de enfrentarse a este nuevo mundo. Los retos que vienen serán distintos y ella deberá estar lista para recorrer los nuevos caminos, reconociendo los senderos que llevan a abismos que permiten volar todavía más lejos y diferenciándolos de los que podrían encerrarla en otras nuevas jaulas. Al fin esta osa está asumiendo el reto de elegir su propio camino. Me ha encantado hacer este video, muchísimas gracias, y gracias a las personas que han sido varias que me han pedido hablar de este tema. La primera ha sido Tokiongo, así que le voy a dar el crédito a ella por haberme pedido hablar de este tema. Muchísimas gracias. Creo que igual escribir este tipo de cosas o hablar sobre este tema me sirve mucho para clarificar mis ideas, para darme cuenta de que este es el camino que he decidido tomar con valentía y que es el camino correcto porque ha sido tomado con valentía, así que este tipo de experiencias están buenas como para poder acercarme a eso. Se viene el mes de septiembre, donde vamos a hablar de muchas otras cosas, y ya saben que el último viernes del mes es para hablar de lo que quieran, de lo que ustedes elijan. Pueden dejarme comentarios aquí sobre qué les ha parecido esto de la jaula, si están igual en un momento similar, de qué jaula están saliendo, de qué jaula están pensando salir o en qué jaula están cómodos y felices y bien alimentados y seguros. Si quieres puedes activar la campanita y quedarte por acá.